Creo que imaginemos y visualicemos una escena muy común y es un gimnasio, ¿sí? Por lo general, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos a un gimnasio? Yo creo que, no sé si la gente irá a los gimnasios los domingos, creo que sí. Yo no soy mucho de gimnasio, se puede notar. Pero cuando uno va a un gimnasio y le pregunta a una persona que sí hace mucho ejercicio, que por ahí esté haciendo algún ejercicio de piernas hasta el fallo, eso de que le ponen un montón de discos a izquierda y a derecha y está allá, uno los ve sufriendo. Muchos, de hecho, empiezan a gritar y son súper escandalosos y ¡guau! Y ¡guau! Y van y están que sufren y sufren ahí. Y uno dice, ¿por qué? Porque duele. Y si uno va y le preguntara a uno de esos muchachos, ellos dirían claramente, me está doliendo, o sea, esto duele. Pero si termina el ejercicio, uno le dice, ¿le dolió? Sí. ¿Sufrió? Sí. Pero le diría, ¿está triste? No. Esa persona está ahí feliz sufriendo. ¿Por qué? Porque pues cuando te duele, haces hipertrofia. Y cuando haces hipertrofia, entonces tu músculo se rompe, se reconstruye y sale un músculo más fuerte. Y entonces ahí es cuando empiezas allá a tener masa muscular, a tu músculo crecer, a tu grasa disminuir y empiezas a tener un mejor cuerpo. Y entonces lo hacen con un propósito. Y hago esta intervención antes de leer el versículo porque por lo general nosotros asociamos el dolor con algo malo. Para la humanidad el dolor siempre está asociado a que el dolor es malo. Y siempre que hay dolor es malo. De hecho, hace poco escuché un debate entre un ateo y un cristiano en el que hablaban de cómo un ateo puede decir que la moral existe, o sea, que hay cosas buenas y cosas malas, sin la existencia de Dios. Y el cristiano, su postura era, no se puede, porque Dios es el que dictamina lo bueno y lo malo. Si Dios no existe, mi vida es efímera, y entonces depende de lo que quiera. Y el ateo decía, no, todo lo que produzca dolor es malo. Y él decía, no, no todo lo que produce dolor es malo. Y efectivamente, de hecho, uno de los dolores más crueles, que duele más para colocar en contexto, es el momento del parto. O sea, una mujer sufre mucho, duele muchísimo cuando está en proceso de parto. Pero ese dolor es algo que es muy bonito al finalizar. Cuando pasamos ya por toda esa etapa, la dicha que trae un hijo, todo lo que te transforma a ti, todo lo que pasa, no es comparada al dolor que sufrió. Tanto así que mi esposa ya quiere un tercero. Si fuera tan malo, no querría un tercero. Entonces, quiero que leamos ese versículo teniendo esto presente. No sé si alguien quiere ayudarme a leerlo y dar inicio. Santiago 1, versículo 12. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. Ok. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. ¿Alguien lo tiene en otra versión, la Reina Valera? ¿Quién? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. ¿Listos? El título que decidí colocarle a esta enseñanza se llama La bendición del ciudadano que soporta la tentación. Entonces, la bendición del ciudadano que soporta la tentación. A lo largo de estas enseñanzas se ha hablado mucho acerca de que Santiago utiliza el Sermón del Monte y los proverbios como base para establecer esta carta, ¿sí? Y es muy interesante que empiece con la palabra bienaventurado, ¿sí? Es súper interesante porque, bueno, en la Reina Valera es bienaventurado, en la PDT es afortunado, y nosotros ya estuvimos hablando acerca de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. La traducción que utilizamos bienaventurado para nosotros no es que tenga un significado claro de qué es lo que quiere decir,
Por eso la PDT utiliza afortunado, pero pues esa palabra no nos gusta tanto porque hace referencia hacia buena suerte, como si fuera algo que está ya, sí, de buena suerte. Otras versiones utilizan la palabra dichoso, pero pues tampoco es que sea una traducción que nos guste mucho, porque da la sensación de que es algo superficial, de que es algo momentáneo. Y bienaventurado no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la suerte, no tiene que ver con algo momentáneo. Y por eso nosotros durante ese sermón del monte utilizamos la palabra bendecido. Es una palabra muy común que utilizamos diariamente, pero la idea correcta que establece la palabra bendecido es que esa bendición proviene de Dios, ¿sí? Bienaventurado, el que es bienaventurado es porque Dios lo bendice. Es una bendición que proviene de parte de Dios. Los invito a los que puedan escuchar esa enseñanza, está en YouTube, la pueden escuchar, está ahí en el canal de Family Church. Entonces ahí hablamos más extensamente acerca de esto. Pero lo interesante de esto es que Santiago es una persona muy hábil al momento de escribir su carta, como la mayoría de personas que escribieron la Biblia son muy hábiles, y él utiliza básicamente la misma estructura que se utiliza en las bienaventuranzas. Para eso, vamos a ir a Mateo 5, del 3 al 10, para hacer esa comparación. Página 1068. Si quiere, Dani, me puede ayudar. ¿Del 5 al 10? Del 3 al 10. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Afortunados los que están tristes, porque Dios los consolará. Afortunados los que son humildes, porque la tierra que Dios les prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados los que tienen compasión de otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. Afortunados los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Afortunados los que son maltratados por practicar la justicia, porque el reino de Dios les pertenece. Amén. Bueno, si vemos la estructura de las bienaventuranzas, estas las dio Jesús. Esa estructura habla de bienaventurados, o sea, da una característica de la persona y da una recompensa. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, o sea, esa es la estructura. Bienaventurados, unas personas con alguna característica puntual y una recompensa de esto. Y Santiago utiliza esta misma estructura para este capítulo, este versículo. Él dice, bienaventurados los que soportan o resisten la prueba, porque ellos tendrán la corona de vida. Y lo hace intencionalmente para que nosotros el lector remita su mente a esta es otra bienaventuranza, ¿sí? Entonces lo que está diciendo aquí Santiago es, cuando yo estoy diciendo esto, es que a la luz del sermón del monte, yo puedo interpretar que el ciudadano de Cristo hace esto, ¿sí? Recordemos que en el sermón del monte decíamos que estas bienaventuranzas son características que tiene el ciudadano del reino, ¿sí? Por eso los invito a que vean esa enseñanza, porque es mucho más profundo, se explica una cada una, pero se dice básicamente eso, o sea, son características que tiene un ciudadano que sigue a Cristo, ¿sí? Que tiene hambre por justicia, tiene sed de estar buscando y de la necesidad de Cristo y demás, son características que tiene él. Y entonces aquí Santiago está diciendo, de la misma manera de que está funcionando esto, es bienaventurado, es bendecido la persona que soporta y resiste las tentaciones, porque va a tener una corona de vida. Está muy ligado. Y por eso entonces vamos a estudiar un poco este versículo, analizando cada como palabra o punto clave que utiliza. La primera pues es bendecido, ¿sí? Que ya estuvimos hablando a qué hace referencia. Está haciendo referencia a que es bendecido aquella persona que sigue estas características del reino. La segunda que vamos a utilizar que vamos a estar mirando es la de soportar, ¿sí?
En griego la palabra que se utiliza es hipomone, ¿sí? Y significa literalmente soportar, resistir, mantenerse firme, ¿sí? Lo interesante de esta palabra es que hipomone da la imagen o emula la imagen de una persona que es, o sea, sí, emula la imagen de una persona que está resistiendo activamente. Hipomone es una palabra activa, ¿sí? No da la imagen de alguien que está ya agachado así derrotado, crujiendo los dientes mientras pasa la tentación. No, hipomone, soportar y resistir, hace la referencia a una persona que activamente está soportando la tentación, la prueba. Y esto es muy interesante porque entonces le coloca a la persona en una posición de actividad, de yo qué hago para soportar esta etapa difícil, ¿sí? Un ejemplo de hipomone es la de un maratonista en el kilómetro 35. Hace poco yo estuve corriendo 14 kilómetros aquí en La Calera en diciembre y claro, yo no es que entrené mucho. Cuando yo llegué en el kilómetro 10, los pies me pesaban, las manos, ya todo esto, ya yo decía, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? Eso pasa mucho y pues para una persona que sí corre maratones en el kilómetro 35, más o menos, pasa esto. Muchos les llaman el muro, que ya después de eso no pueden pasar, porque es una carga muy fuerte, los pies pesan, ya el cuerpo, la mente todo el tiempo está diciendo para, ya no pueden ni levantar los brazos para poder correr. Pero el hipomone hace referencia a la persona que continúa a pesar del peso que está cargando, ¿sí? A pesar de la situación, continúa porque sabe que al finalizar va a tener la victoria, ¿sí? Un ejemplo bíblico de esta palabra hipomone se encuentra en Santiago 5, del 10 al 11. Si alguien me puede ayudar con la lectura. Del 10 al 11. Hermanos, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Todo esto demuestra que el Señor está dispuesto a perdonar y es muy compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren por el cielo ni por la tierra, ni hagan ningún otro tipo de juramento para probar lo que dicen. No sé si eso era. Ya estoy. Ahí está hablando de Job y la palabra que utiliza para paciencia es hipomonei. Entonces está hablando de cómo Job soportó y resistió esa prueba y lo hizo de una forma activa. Si nosotros leemos el libro de Job, vemos que Job se aferró a la voluntad de Dios. La situación fácil para salir era renegar, como decía su esposa. O sea, reniega y muérete. Y él se esforzó para tener una relación con Dios hasta que tuvo una audiencia. O sea, nosotros vemos la charla de él y aún sin entender el por qué, si uno también lee la escritura, él dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo pasé por esto? ¿Qué fue lo que yo hice mal? No sé qué. O sea, no se trata, ese resistir y soportar, no se trata de algo pasivo, de que yo estoy acá y me quedo acá así como Dios mío, ayúdame ya, sino que se trata de una búsqueda activa para poder solucionar y salir de la situación en la que yo estoy. Un ejemplo que alguna vez escuché del hermano Jorge es que a veces nosotros nos quedamos contemplando la tentación. Entonces que viene un señor y dice, viene una muchacha muy bonita y allá y dice, ahí viene el diablo, se está acercando el diablo está aquí, allá va el diablo, se está alejando el diablo y se queda mirándolo y eso es una espera pasiva, o sea, se quedan ahí como, sí, aquí está la tentación, sí, aquí estoy y yo no estoy haciendo nada para evitarla, ¿sí? Entonces este soportar la prueba hace referencia a algo activo, de que yo busco intencionalmente
¿Cómo hago para salir de esta situación, de esta tentación, de esta prueba, para poder salir adelante y vencerla? ¿Sí? La otra palabra que es interesante es la de tentación. La mayoría de versiones lo traducen como los que soportan y vencen la tentación. La palabra que utiliza acá es peirasmos, ¿sí? Y peirasmos es una palabra muy interesante, porque peirasmos, a diferencia del español, nosotros tenemos una diferencia entre prueba y tentación, ¿sí? Para nosotros la prueba es algo que Dios puede utilizar para pulir mi fe, y la tentación es algo que proviene de Satanás, ¿cierto? Lo tenemos claro. Pero en el griego no pasa así, siempre. Ahí sí hay palabras en específicas, pero peirasmos es una palabra neutral, ¿sí? Que depende del contexto, se puede utilizar o se puede interpretar como prueba o como tentación. Ejemplos que vemos que pasa esto. En 1 de Pedro 1, del 6 al 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, peirasmos, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en vosotros alabanza, gloria y honra cuando venga Jesucristo. Aquí está utilizando la palabra peirasmos, peirasmón está conjugada, pero está hablando de una prueba, claramente. Está diciendo, cuando vosotros pasas por diferentes pruebas, tu fe es fortalecida como el oro, es purificado, ¿sí? Y cuando pasas por esto, tú eres más puro, ¿sí? Cuando habla de pruebas. Pero también en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llamado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Peirostenai está conjugado por el diablo. Entonces, si ven, según el contexto en el que se utilice la palabra, se puede traducir como prueba o como tentación. ¿Y por qué esto es interesante? Es interesante porque aquí Santiago está tratando de englobar toda la vida del creyente. ¿Sí? Está diciendo que es bienaventurado el varón, la persona, que soporta el peirasmos, porque está soportando tanto las pruebas como las tentaciones, ¿sí? Y todo esto es bendecido todo aquel que puede soportar las dos. No solo lo que viene del diablo. Para muchas personas las pruebas hacen referencia a las cosas externas que vienen sobre mí y me están pisoteando, que si las paso bien salgo, y las tentación proviene de uno. Entonces son las cosas internas que vienen de nuestras propias concupiscencias. Entonces todo aquel es bendecido, toda aquella persona que es capaz de soportar tanto la presión externa como la interna, ¿sí? Ahora, ¿qué recompensa viene si soportamos la prueba? Dice: afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo aman. En la Reina Valera dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. La otra parte que es interesante es cuando haya resistido la prueba, ¿sí? Entonces, la palabra que se utiliza aquí para resistir la prueba es dokimos, ¿sí? Dokimos. Dokimos dice recibir o aceptar, es lo que traduce literalmente, recibir o aceptar. Describe algo que ha sido examinado y tras pasar la prueba ha sido hallado genuino y aceptado. En la antigüedad habían diferentes monedas. La moneda dokimos era aquella moneda que tenía el peso correcto y el material adecuado, ¿sí? Entonces, aquí Santiago construye una lógica muy bonita, y es que hipome, que es el proceso de resistir, cuando tú resistes la prueba, eres dokimos, eres aprobado, ¿sí? Y el hipome te pule, ¿sí? El oro, por eso hacen la comparación con el oro
para comprobar que es oro, bueno, hoy en día tenemos aparatos, ¿sí? Hoy en día se coloca una pistola y se dice cuánto quilataje tiene esa pistola, o se utiliza un densímetro que se pone la moneda en un líquido especial y según la cantidad de agua que salga, entonces es oro de 24, de 18, cosas así por el estilo. En la época antigua pues no tenían esa tecnología. Entonces, en casos extremos que decían realmente no podemos hacerlo, lo que hacían era que derretían la moneda. O sea, la pasaban por fuego, miraban que le quitaban las impurezas y volvían a pesar a ver si pesaba lo mismo. Si pesaba lo mismo, entonces sí era una moneda de oro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pasamos por diversas pruebas, estamos siendo pasados por ese fuego purificador. Y si nosotros logramos soportar activamente esta prueba y salir adelante, nosotros hemos sido aprobados, hemos sido doquimos delante de Dios, ¿sí? Y es muy chévere, es muy bonito porque esto también hace referencia al contexto en el que está escrita esta escritura, porque también se utilizaba en las competencias. En las competencias de olimpiadas griegas, en esa época todavía ya no eran olimpiadas, pero sí tenían un inicio, una persona, después de pasar ciertas pruebas, el rey determinaba si era doquimos o no, si era aceptado o no, dependiendo de cómo le iban el rendimiento de esas pruebas. Entonces, algo así está dándonos a entender aquí Santiago. O sea, nosotros cuando somos capaces de pasar por estas tribulaciones y las soportamos bien, resistimos, hemos sido declarados doquimos, aceptados. Y por último dice que obtendremos la corona de vida. La palabra que utiliza para corona es estéfanos. Y también es muy interesante, es que literal, Santiago es muy puntual en las palabras que utiliza, porque la palabra que normalmente se utiliza para la corona del rey, que se entrega por herencia de sangre, es diadema, ¿sí? Pero la que utiliza Santiago es estéfanos. Y estéfanos hace referencia a la corona de laurel que se le entregaba a esa persona en la competencia que era aceptada durante la Olimpiada griega. Se le daba una corona de laurel diciendo usted fue doquimos. Entonces, la corona entonces no hace referencia a algo que se da por linaje, sino a una corona que se entrega por esfuerzo, por sudor y por victoria. Porque a través de tu esfuerzo, de tu sudor y tu victoria, has sido aprobado para recibir esa corona. Ahora, ¿a qué hace referencia la corona de vida? Quiero aquí hacer un disclaimer, una aclaración. No está haciendo referencia a que nosotros nos ganamos nuestra salvación por obras y entonces si yo hago las cosas bien, entonces ahora soy salvo. No, ya hemos hablado mucho acerca de la salvación nosotros y recuerden que la salvación no solo es un evento futuro, ¿sí? La salvación es algo que vive en el presente. El tema aquí, lo que está diciendo Santiago, es que cuando nosotros somos aprobados por Dios, Él nos da a nosotros una salvación presente, ¿sí? Nos convertimos en personas vivas en medio de un mundo de muertos vivientes, ¿sí? En Tigre lo dice así, dice, el soportar la prueba te convierte en una persona viva en un mundo de muertos vivientes. Esta es una frase de N.T. Wright. El soportar la prueba te convierte en una persona viva en un mundo de muertos vivientes. Te trae la vida al presente. Es que Cristo no fue que dijo, Él murió para que tu futuro, cuando Él venga, sea mejor. Cristo vino y murió para que tu presente sea mejor. Sí, en el futuro vamos a ser salvos y no va a ser por obras y lo que querramos. Eso está muy bien y es cierto y la Biblia lo aclara. Pero nosotros, en nuestro presente, la vida va a ser mucho mejor si nosotros logramos soportar las pruebas. Ayer estaba hablando con los muchachos, estamos haciendo el devocional también de Santiago con los de Team Jesus, y les decía a ellos, ¿qué creen ustedes quién cree ustedes que está mejor? ¿Alguien que ha tenido todo en su vida, que desde que se levanta le dice, tiene empleada, no tiende ni la cama, lo visten, que quiere un Play 5, compra el Play 5 y demás? Esa persona, cuando se enfrenta a la realidad o pierda todo, está mejor preparada que alguien que le tocó sufrirla toda la vida,
que le tocó pasarla, si quería comer le tocaba trabajar. Obviamente la persona que ha sufrido está mejor preparada, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo podemos estar preparados si queremos que todo lo tengamos fáciles? Es por eso que en el capítulo anterior hablaba acerca de que es bienaventurado aquel que es pobre, ¿sí? Porque realmente los pobres y las personas que pasamos necesidades somos personas que realmente nos ha tocado duro, pero ese duro nos da confianza en Dios, nos da aferramiento a Dios. Nuestra seguridad no está puesta en el dinero, no está puesta en lo que yo pueda hacer, sino que está puesta en que si yo no confío en Dios, Él no me provee, yo no tengo, ¿sí? Y también por eso decía, y lo ancla, a que el rico no se sienta mal cuando pierda su riqueza, porque esa persona que ha perdido, dice, cuando sea humillado, porque el que es humillado es exaltado. O sea, todo esto se debe englobar y se debe entender en el contexto de Santiago, de todo el Santiago 1. Entonces, está diciendo básicamente, ustedes deben confiar en Dios, ¿sí? Es en Dios que ustedes van a poder poner sus fuerzas. Si usted está en necesidad, la pone en Dios. Si usted es rico y ha sido humillado, su confianza no debe estar en las riquezas, debe estar en Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque la última palabra que dice, esta recompensa no solo es para los que pasan la prueba, sino que es a los que lo aman, ¿sí? Él termina el capítulo diciendo, el versículo dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? ¿Qué relación? Yo puedo decir que yo amo a mi esposa si yo viajo, tengo que viajar un año y durante el año no la llamo, no tengo contacto con ella, no le escribo, no le digo nada. ¿Será que yo realmente puedo decir, no, es que yo a ella la amo? Pero se me perdió el celular. Pero si te perdiera el celular, tú no harías, si realmente la amarás, lo posible por conseguir una llamada, buscarla. O sea, el amor tiene que ver con una relación también, ¿sí? Es la decisión de buscar el bienestar de la persona amada. Entonces, claro, yo tengo que tener una relación con Dios. Y el secreto, porque esto es la parte teórica, ahora voy con la práctica. El secreto de poder nosotros vencer la prueba es que realmente tengamos una relación de amor con el Padre, con Jesús, ¿sí? Si yo realmente tengo una relación con Dios, genuinamente con Él, yo voy a poder soportar la prueba. Este es el primer paso, ¿sí? El primero, no dice que esta corona de vida es para aquel que se ha esforzado y ha hecho todo posible porque no solo se trata de voluntad propia, sino que se trata de relación, ¿sí? De que yo debo amar a Cristo, debo estar en una relación directa con Él, y así va a ser mucho más fácil yo poder pasar la prueba, poder soportarla, ¿sí? Poder ser doquimos, poder ser aceptado delante de Él y ser puro. Y este es el paso primero, el fundamental, que nosotros podamos tener una relación. Nosotros, cuando hicimos la enseñanza de el ayuno, hicimos el ejemplo del vaso. Nosotros siempre tratamos de si hay un vaso negro, de tratar de sacar lo malo así, con goticas, como voy sacando lo malo, ¿sí? Y no se trata de sacar lo malo así, se trata de yo llenar mi vaso de la presencia de Dios y que Él me vaya limpiando, ¿sí? Y eso va a ser mucho más fácil el soportar las pruebas. Para eso entonces vamos a utilizar el personaje, y para ver la parte práctica, el personaje más grande y más hermoso que ha existido de Hijos Redimidos, que es Jesucristo. Jesucristo fue tentado, ¿sí? Como lo leímos ahorita en Mateo 4:1. No lo voy a leer porque pues por tiempo, pero nosotros sabemos que Él fue tentado y la Biblia dice que fue tentado en todo. Pero en el caso puntual que nos narra la Biblia, Él utiliza siempre versículos para que nosotros, para poder vencer la prueba, ¿sí? Le dice al diablo, escrito está, no tentaréis a Dios, y utiliza la Biblia para describirlo. Entonces, por eso digo, el primer paso es que tengamos una relación directa con Dios. Jesús buscaba estar constantemente con el Padre. Él se levantaba en la mañana, iba y tenía una relación constante con Dios, iba y oraba, o se acostaba y se alejaba, yo me imagino,
Yo digo, yo hubiera sido Jesús. Primero, yo no hubiera esperado a los 30 años para empezar mi ministerio. Yo hubiera sido como desde los 15. No, es que tengo que dejar huella. O sea, yo tengo que hacer. Pero él se preparó durante esos 30 años. Yo no me imagino la relación que él tenía con su padre, estar leyendo las escrituras todo el tiempo. O sea, primero llenándose y llenándose de esa relación, que cuando empezó su ministerio no lo abandonó. Uno por lo general dice como, yo tengo que hacer esto, y dejo a Dios de últimas. Dejo como cuando ya esté de noche, cuando ya esté cansado y no tenga nada que hacer, ahí sí busco de él. Y no, Jesús, la Biblia nos narra que él se levantaba en la mañana, iba y oraba, que a pesar de que estuviera así lleno de trabajo, y que estuviera sanando, iba y sacaba un espacio y le decía a sus apóstoles, váyanse en el barco que yo me voy a ir al monte a orar. La relación que él tenía con el Padre era una relación genuina, constante, a pesar de que solo tenía 3 años. Para hacer todo su ministerio, él sabía que su ministerio se sustentaba en esa relación con el Padre. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, otra cosa que tenía Jesús clara es su identidad. Y nosotros tenemos que también tener súper clara cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque Satanás tienta y nos tienta atacando hacia nuestra identidad. Por eso voy a traer 4 versículos que sería muy bueno que los memorizáramos, así como Jesús utilizó la palabra para vencer la tentación, que nosotros pudiéramos tenerlos presentes para que sepamos cuál es y qué utilizar en cada momento. El primero es 1 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Sí? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo ya tengo una nueva identidad en Cristo. Yo soy su hijo amado, ¿sí? El enemigo siempre va a venir a atacarnos a nosotros con que no, es que tú no eres esto. Cuando tentó a Adán y Eva, él los tentó diciendo, ahora van a ser iguales a Dios. Y ellos no se conformaron con la identidad que Dios les había dicho, sino que ahora ellos querían más. Yo quiero ser igual a Dios. Entonces, es importantísimo que nosotros sepamos que en Cristo somos nuevas criaturas, que el viejo hombre que yo tenía atrás ya no es, sino que yo ahora soy una persona nueva. El segundo principio que nosotros debemos tener muy claro es que el pecado murió en mí. No es que el pecado va a morir, sino que el pecado ya murió en mí. Dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Y lo complementa con el 6:11, que dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estas dos están muy relacionadas, por eso está uno atrás y el otro adelante. Primero hay un hecho real. Y el hecho real es que yo ya fui crucificado en Cristo, ¿sí? Ese viejo hombre, ese pecado ya fue crucificado en Cristo y ahora la lucha es mental, ¿sí? Dice, consideraos muertos al pecado. Ese considerados muertos al pecado es que la lucha ya empieza aquí en la mente. Yo debo luchar mentalmente y empezar a atacar a todos esos pensamientos que vienen a mí y decir, no, yo ya soy muerto al pecado, ¿sí? Todo esto claramente unido al estar con una relación con Dios, o sea, eso es fundamental. Y por último, 1 Corintios 10:13, que dice, 1 Corintios 10:13, sí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, unido a todo esto, nos está diciendo, no hay tentación que tú no puedas vencer. O sea, no hay situación, hablando no solo de tentaciones malas y demás, sino de no hay situación dura, no hay prueba que tú no puedas soportar. Y eso nos lo debemos creer, o sea, eso debemos nosotros aceptar y decir, es que no hay ninguna situación que yo no pueda soportar. No es que, es que yo siempre voy a caer con esto y yo voy a estar condenado a que tengo esta lucha todos los días y voy a estar luchando. No se trata de eso, se trata de que no hay una tentación que yo no la pueda vencer.
de que yo no la pueda soportar. Incluso durante esa situación sé y tengo que tener la certeza de que junto con esa tentación tengo la salida. ¿Sí? O sea, siempre va a haber una salida para cualquier situación mala en la que yo me presente, siempre va a haber una salida. El tema es que para yo poder tener claridad de esto, debo estar muy conectado con Dios, o si no, no la voy a ver. Yo no voy a poder ver la situación, la salida de esta situación, si yo no tengo una relación plena con el Creador. O sea, se me va a hacer muy difícil, va a venir la tentación, me voy a sentir agobiado, voy a decir, pero ¿por qué yo otra vez? Van a venir dudas de, pero es que yo sí soy así, yo por qué, yo ya no debo, ya ni debería ser cristiano porque yo soy lo peor de este mundo. O sea, todo eso va a venir a mí y son mentiras del diablo. Él va a querer atacarte a ti con los pensamientos, va a querer acabarte y acabar tu identidad en Cristo, de que tú eres hijo de Dios, de que eres amado. Todo esto, el diablo quiere acabarlo. Y es necesario que nosotros entonces veamos que, ¿dónde está la salida de esto? ¿Qué debo hacer? ¿Será que qué hábitos debo controlar? Porque también es cierto que uno no peca de la noche a la mañana. No es como que, no, es que yo iba así pasando y, caí, pequé. No, hay micro hábitos que yo tengo que ir cambiando en mi vida y esa relación con Dios me va a ir mostrando qué debo cambiar. Esa relación con Dios me va mostrando, esta pequeña cosita que yo estoy haciendo de que me estoy acostando muy tarde. Esto no me permite descansar, la mente no la tengo clara, entonces no puedo levantarme y tener energías. Entonces, claro, el diablo va a utilizar esa falta de claridad mental y demás para atacarte. Él no es bobo. Que yo tengo el hábito de, si sufro con la pornografía o algo, de que siempre me voy a acostar con el celular y en la noche cuando vivo solo y algo así, entonces no, entonces yo guardo el celular, miro qué hábitos, no es que quiera decir que el celular sea malo, no, es que yo sé cuál es mi debilidad porque estoy tanto en relación con Dios que me dice, no, esto debes cambiarlo. Este pequeño hábito que para cualquier persona está bien, para ti no. Tú abstente de usar el celular cuando estés solo. Tú deja tu celular en la noche en otro cuarto para que puedas levantarte, acostarte a las 9, a las 10 y levantarte sano, ¿sí? Levantarte con la mente clara. Todo este tipo de cosas son estrategias que nos van a poder servir para que nosotros seamos declarados dóquimos y que la vida en Cristo empiece a florecer en mi presente. Esto es muy importante y es muy bonito porque, yo realmente doy gracias a Dios de que hoy en día yo digo, parce, mi presente es muy bonito. Sí, vienen pruebas, vienen dificultades y demás, pero yo veo mi pasado y digo, parce, no hay comparación. Realmente el hecho de que yo tenga hoy una esposa, 2 hijos y yo pueda amarlos, disfrutar de ellos y tener tiempo con ellos es como, muchas personas lo tienen pero no lo logran disfrutar. ¿Por qué? Porque están afanados en la vida, están afanados en yo debo hacer esto, debo obtener, ¿por qué? Ni idea. Porque quiero tener el iPhone 3, no sé ahorita cuál va, 17 o algo así. Y yo lo quiero tener, ¿por qué? No sé, abandono hijos, abandono familia, priorizo otras cosas. ¿Y por qué? Porque no sé. El estar con Dios realmente es algo muy bonito porque nos permite priorizar. Nos permite decir como realmente esto es lo bueno. Esto es lo que tú necesitas para tu vida, el que tú puedas estar en una relación plena con Dios de voy y lo consulto en la mañana, estoy constante en relación con Él durante el día, en la noche me acuesto leyendo algo o algo así. Eso te permite mantenerte sano y ver qué pequeño error estás cometiendo en el día para que lo evites y evites pecar en el futuro. Entonces repito y concluyo con eso. Santiago aquí nos está haciendo una invitación y lo voy a leer nuevamente con las digamos que aclaraciones que hacemos y es: bendecido por parte de Dios el varón que resiste activamente la tentación, prueba, dificultades externas tanto internas, porque cuando haya resistido y pasado esta prueba recibirá la corona de vida tanto en el presente como en el futuro, que Dios ha prometido a todos los que tienen una relación con Él. ¿Listos? Entonces, Bueno, una cosa es que vengo pensando desde hace rato
que a veces pensamos en la prueba como algo corto y que lo vamos a pasar, y efectivamente en ocasiones es así, porque también le pasó a Jesús. Pero también es algo cierto para todos nosotros, que todos acá tenemos algo con lo que luchamos más fuerte que otras cosas en nuestra vida, y esa es como una prueba constante. Y de pronto, ¿qué decirle? Pues estoy tratando de buscar una respuesta, pero no la encuentro. ¿Qué decirle a un cristiano, a una persona que tiene esta prueba a largo plazo y de algún modo como que quiere no tenerla, pero Dios se la tiene ahí para que igual se forme? O sea, no sabría qué respuesta decir. El tema es más de que cada quien, o sea, y lo vemos ahí, lo vamos a leer en los siguientes versículos, cada uno de nosotros somos tentados según nuestras concupiscencias, según nuestras debilidades internas, ¿sí? Y hay situaciones que realmente uno está luchando constantemente, ¿sí? Y es muy bonito el hecho de que esa debilidad a mí me permite estar en una relación más plena con Dios. No debemos verlo como algo malo, ¿sí? De hecho, nosotros somos débiles y eso es una virtud con la que Dios nos creó. Porque esa debilidad, entre más débil yo soy, Dios más fuerte es en mi vida. Sí, entonces yo tengo una constancia, yo tengo que estar dependiendo de Él, porque es claro que cuando yo supero algo, ya después, digamos, estoy pasando por esas pruebas que no son constantes, de que tengo un problema económico. Y mientras estoy con ese problema económico, yo estoy, Dios mío, ayúdame, no veo la salida de acá, necesito tanto, digamos, dinero, necesito dinero para esto, y estoy constantemente en relación. ¡Pum! Dios me bendijo con un trabajo bueno, mayor sueldo, y ni más volví a orar. Pasa. Entonces, ese tipo de situaciones que son a largo plazo nos permiten estar constantemente dependiendo de Dios. Ahora, no quiere decir que toda la vida yo voy a estar sufriendo con eso. Porque, o sea, una evidencia también es que estoy tanto luchando con eso, que cada vez el diablo no tiene la misma estrategia para vencerme. Yo estoy cada vez tapando agujeros. Sí, hablo mucho de la pornografía porque trato estos temas con los adolescentes y demás. Por lo general en un mundo ahorita que vivimos tan sexualizados en todo, a una persona le toca apagar agujeros, cerrar, tapar agujeros y entradas. Entonces le toca, no, yo ya no consumo series porque las series están muy sexualizadas. Entonces voy tapando series. Yo ya no consumo esto porque esto me hace caer. Ya no estoy solo con el celular en ciertas áreas porque me hace caer. Tengo apoyo de una persona que me está ayudando para que yo pueda rendir cuentas a esa persona. Y estoy tapando y tapando porque es una lucha constante que llega un punto en el que el diablo dice, ¿y ahora qué? O sea, este man no me está permitiendo. Y en esos momentos ya como que comienzo a luchar con otra cosa. Porque es un hecho de que yo voy a estar luchando constantemente. O sea, esto es una verdad. O sea, no es que yo pensé ahora la pornografía y ya, soy perfecto. No, porque esa debilidad nos permite tener constancia con Dios, nos permite tener una relación muy plena y constante. Entonces es muy bueno. Es que ahorita cuando ustedes hablan sobre este aspecto, creo que la Biblia también es clara cuando en Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 al 4, habla de pruebas, de dificultades. Entonces usted dice tentaciones según el contexto nuestro. O sea, personal ya, no de traducción, sino contexto personal. Sí. Y él dice que si alguno tiene falta de sabiduría, es sabiduría para atravesar esa prueba. Entonces lo que usted está diciendo es cierto, o sea, si nosotros tenemos una intención clara y que amamos al Señor, ya desde radica todo, que amemos al Señor. Sí. Porque que no ama al Señor no le interesa. Cuando uno a una persona quiere que esa persona esté bien, entonces cuando uno ama a Dios, ve que esa tentación lo está alejando de Dios. Entonces pedirle a Dios sabiduría cómo pasar la tentación. Y usted que en algunas charlas ha enseñado que usted buscaba estrategias de cómo salir de esas partes difíciles, digámoslo así. Entonces, como pedirle a Dios sabiduría para enfrentar esas tentaciones. Sí. Y es que es hermoso, o sea, nosotros no luchamos solos.
O sea, no importa la situación en la que estemos, nosotros no luchamos solos. O sea, siempre vamos a tener al Padre. O sea, eso es algo que aun si la iglesia falla, si mi pareja falla, si la persona que yo tengo de apoyo falla, siempre voy a tener a Dios ahí para ayudarme. Eso es una verdad también irrefutable. El diablo quiere que cuando nosotros caemos, porque a veces caemos, engañarnos y decirnos como no, usted ya es pecador, no tiene derecho de presentarse delante de Dios, y eso es una mentira. O sea, cuando yo caigo es cuando más debo ir a buscarlo, porque caí por no estar aferrado a Él. Entonces, además de tener esa relación con Dios, tengo a la iglesia, tengo a mi pareja. Mi pareja debe ser un lugar futuro, un lugar seguro, al que yo puedo acudir y yo puedo decir, listos, estoy pasando por este problema, no sé qué, sí más. Esto para los casados. Para los solteros, pues busque un líder, a alguien de confianza, a alguien que sea maduro en la fe. No lo voy a contar a otro adolescente que está pasando por situaciones iguales que me dé consejos, porque no. O sea, busca una persona madura en la fe de Cristo que me busque y me dé ayudas. Él me va a dar herramientas, me va a buscar cómo ayudar. O sea, siempre vamos a tener ese apoyo tanto de la iglesia, que es también una extensión de Dios, es el cuerpo de Cristo aquí, es una forma en la que Él se revela, y el Dios, una relación directa con Él. Entonces sí podemos vencer las tentaciones, las pruebas, si realmente yo lo quiero, si realmente yo me esfuerzo, si realmente yo quiero tener una vida plena en Él, ¿sí? Y eso sí se puede. ¿Es así, no? Que una respuesta que nos da Dios a través de su palabra con respecto un poquito a lo que comentaba Dani, es que nos dice en 1 Juan capítulo 2, del 15 en adelante, que no amemos al mundo, ¿sí? Que hay 3 factores o 3 puntos muy indispensables que vienen a ser como parte de la debilidad de nuestra naturaleza, del ser humano, ¿sí? Me permiten, voy a leerlo, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo: 1, los malos deseos del cuerpo; 2, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo pienso que cuando uno está más con Dios, más orando mucho más y más pegadito de Él, tiene muchas más tentaciones, muchas más, o sea, más ataques del enemigo, porque a Él no le gusta que estemos tan cerquita de Dios. Ese es su trabajo, apartarnos de Dios. Entonces yo pienso que cuando tenemos estas tentaciones y sabemos cuáles son, porque yo siempre digo que todos sabemos, entonces debemos de no estar tan cerquita de esa persona o es eso que nos hace caer. Si yo sé que alguien me llama y es para tentarme, o que me pone un mensaje y es para hacerme caer, pero no es esa persona, es realmente el enemigo. Entonces tratar de evitar estar cerca de esto, sí, porque eso nos va a hacer caer. Entonces. Igual, no sé si si somos más tentados, tal vez sí, solo que también nosotros cuando estamos en una relación con Dios estamos más pendientes de esas, más alertas. Para una persona que no está en Cristo es tentado constantemente y es su estilo de vida. O sea, él ni ve que esto es una tentación. Él es como, sí, es que así vivimos. O sea, me invitaron a tomar, pues vamos y tomamos. La embarré, me gasté toda la plata, pero así es la vida, ¿sí? Para uno de creyente uno está más alerta. Entonces, claro, uno ve más el ataque del enemigo porque uno está más pendiente de eso. Ahora es importante que, retomando lo que decíamos, dice el versículo 2 de Santiago nos dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas pruebas. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. No debe ser un motivo de angustia el hecho de que yo sea tentado. El hecho de que yo pase por diversas pruebas no debe ser un motivo de angustia. Y ayer hacíamos unos ejercicios con los de Team Jesus y unas gafas. Entonces, unas gafas cubiertas de celofán azul, que pues si yo coloco el celofán azul y coloco un letrero en azul, no se ve.
Sí, pero si lo coloco en rojo sí se ve. Y hacíamos la alegoría y teníamos gafas azules y gafas rojas, porque nosotros debemos cambiar el lente con el que vemos las dificultades. Aquí dice, las dificultades son una herramienta para hacernos más fuertes. Y si yo veo que mi vida está siendo atacada, que soy tentado, que estoy pasando por pruebas, debo cambiar la perspectiva de decir, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y decir, Dios mío, gracias, y ver a través de este problema qué puedo aprender, qué tú me estás enseñando a través de esta situación para yo sobrellevar esto y cada día ser más fuerte, ser más como tú. Entonces, si yo paso por muchas pruebas y me siento agobiado porque debo cambiar mis lentes. Debo decir como, uy, Dios mío, gracias. Gracias porque hoy tengo que levantarme y aprender algo nuevo para superar esta situación. De que si es una situación económica, bueno, ¿qué debo aprender? ¿Qué debo cambiar en mi vida? De cómo administrar el dinero, cómo generar mayores ingresos, de qué debo hacer, cómo mejorar la situación de mis hijos. Todo ese tipo de cosas me van a hacer una mejor persona y me van a ayudar a ser mejor y más conforme a Cristo. Ser más ejemplo para los demás. Ajá, entonces, bueno, terminamos con esto porque me alargué un poquito. No sé por qué siempre tiendo... Era un solo versículo. Pero pues igual quiero que recordemos esto. O sea, no importa... Bienvenidos a un nuevo... Sí, se acabó, ¿sí? Yo sé que todos estamos pasando por dificultades. O sea... Todos tenemos diferentes problemas, o sea, aún el más rico yo sé que pasa por dificultades, tienen vidas vacías. Uno a veces piensa que las pruebas no solo son económicas, pero no. Realmente hay muchas pruebas y todos tenemos agobios en diferentes áreas. Pero quiero darles esa esperanza de que en Dios todo esto obra para bien. ¿Sí? De que yo debo mirar esas pruebas como un escalón, un peldaño que Dios me está dando y me está colocando para cada día ser más puro, más aprobado, más correcto y más conforme a su imagen. Y que siempre vamos a tener la forma de salir, tanto con la ayuda del Padre, de la comunidad, siempre vamos a encontrar una forma de salir de la situación en la que estemos. No nos dé miedo hablarle a alguien, no nos dé miedo contarle a Dios. Cuando traemos estas cosas a la luz, es que nosotros podemos darle solución. Querido Abba,